Es necesario para México Distrito Federal tener un código familiar. Bienvenidos a su programa Derecho Familiar. Como ya es cotidiano y usted nos hace el honor de recibirnos en su casa, hoy trataremos un tema trascendente, importante para la familia mexicana. ¿Por qué es necesario para nuestra ciudad, para quienes habitamos en la ciudad capital, tener una legislación familiar autónoma de la legislación civil que proteja verdaderamente a la familia? Nadie mejor que nuestro querido maestro, el doctor Fernando Flores García, profesor emérito de la Universidad Nacional Autónoma de México, que nos acompaña este día para hablar precisamente sobre el tema que les he mencionado. Maestro, muchas gracias por acompañarnos. Igualmente, el expresidente del Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal, hoy presidente de la Cuarta Sala Familiar del mismo tribunal, el doctor Juan Luis González Alcántara y Carrancá, quien nos honra con su presencia y también para hablar sobre el mismo tema. Seguramente que quienes hoy nos acompañan tienen la autoridad científica, intelectual, la autoridad de haber estado al frente del tribunal más grande del mundo, el del Distrito Federal, y que seguramente escucharán ustedes cuestiones importantes de por qué hasta hoy, a pesar de que el Distrito Federal tiene 42 juzgados familiares y 4 salas familiares, no ha sido posible establecer esta legislación. Pero vayamos primero a escuchar la docta palabra del maestro Fernando Flores García para que nos ponga en el ambiente de este tema, quizá, querido maestro, recordando algunos antecedentes, dado que usted ha sido una figura señera, ha sido precursor de esta elaboración de códigos de procedimientos civiles en varios estados de la República, esta intervención suya en Morelos que fue definitiva, y entonces que nuestro distinguido auditorio lo escuche para que vayamos entrando al tema. Profesor, maestro. Con mucho gusto. En primer lugar, quiero agradecer al señor presidente de la Suprema Corte de Justicia, que está realizando una labor no solamente de resolver conflictos a nivel constitucional, sino una gran divulgación de la función del más alto tribunal. Como muestra también tenemos este canal judicial. Y por otro lado también al doctor Julián Huitrón Fuentevilla, al que conozco... Su alumno de toda la vida. Al que conozco desde la primera función de convocar al Congreso de Derecho Familiar en Acapulco, en Argentina, en España, en fin, y que es un magnífico profesor de la Facultad de Derecho. Maestro. Gracias. Ahora, en cuanto al derecho familiar, quisiera yo empezar recordando que el hombre nace primitivo, solo, único, pero el lenguaje, el parentesco, a veces la defensa frente a enemigos comunes, hizo constituir la unión de lo que llamamos familia. Familia, voy a referirme, por ejemplo, a don Antonio Caso. Él decía que el hombre se reúne porque es culto, porque es sabio. Recasén Siches decía que la manifestación familiar es también para evitar esfuerzos
para realizar una tarea común. Y sabemos que la manifestación más importante del grupo familiar ha sido la familia. Hablaba yo de defensa. El hombre tiene enemigos no solamente naturales, sino el mismo hombre. Qué pena, qué rabia nos causa el haber presenciado, a veces intervenido México en la Segunda Guerra Mundial. 59 millones de muertos. Extranjeros, estadounidenses, alemanes, rusos, franceses, japoneses. ¿Para qué? Para vivir mejor. Tenemos una auténtica sociedad en que reconocemos, lo único que reconocemos es el derecho. Ese derecho que es el instrumento humano para servicio del hombre. Pero antes era el derecho civil famoso, el Código Civil francés, el suizo, y en México tuvimos afortunadamente, después de manifestaciones del siglo pasado, un excepcional Código Civil. Su autor, maestro egregio, presidente de la Suprema Corte de Justicia, bendito profesor de la Facultad de Derecho, don Francisco H. Ruiz. Pero el mundo progresa. Y ahora vemos cómo varios pioneros en el mundo han creado no solamente el derecho civil, sino el derecho familiar. Familia. ¿Qué es una familia? La unión de seres con intereses comunes. Y que nuestra Constitución y nuestro derecho ahora familiar protege en todos los órdenes de la vida. Por eso somos partidarios de ese derecho familiar y su no solamente constitución, sino su evolución. Gracias, maestro. Bueno, como les dije, el maestro habla y nos dice sabiduría, nos da ciencia, nos da esta acumulación de conocimientos de tantos años y de tanto tiempo. En el otro extremo, la juventud, la presencia del maestro Juan Luis González Alcántara y Carrancá, que apenas pasando los 40 años ya era presidente del Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal y le tocó, precisamente, por eso es tan importante la presencia de él aquí, lidiar el cambio del Código Civil anterior al Código Civil del año 2000, donde se estableció que todo el derecho familiar era de orden público y de interés social. Al respecto, maestro Juan Luis González Alcántara, ¿qué piensa usted de que el Distrito Federal necesita o no una legislación familiar? Bueno, tiene una legislación familiar inmersa en el derecho civil, pero nosotros somos, la experiencia de los últimos años nos ha permitido afinar nuestro pensamiento al respecto y somos totalmente partidarios de una legislación separada del propio derecho civil. Y hay algunas entidades de la República que ya gozan de ese avance, podríamos decir, que ha permitido a los juzgadores resolver los problemas más rápidamente, más claramente, más específicamente. Nosotros debemos de recordar que esta costumbre codificadora y de elaboración de leyes especiales pues ha hecho que se separen algunas ramas del propio derecho. En una época teníamos nosotros el derecho civil y el derecho mercantil
junto, y hemos visto cómo después de la elaboración de aquellos códigos del siglo XIX, en materia mercantil, pues ya no queda gran cosa en el caso del Código de Comercio mexicano, en donde tenemos una serie de disposiciones específicas que han permitido a la sociedad evolucionar con ello. Por eso nosotros creemos que ya la sociedad mexicana, la sociedad del Distrito Federal, nuestro legislador, el legislador local, ya está en aptitud de elaborar una disposición, una norma, exclusivamente para atender los asuntos de derecho de familia, separándolas del Código Civil, como ya se ha hecho en otras entidades. Habrá que recordar que con motivo de la Guerra de Revolución a principios del siglo pasado, pues el presidente Carranza dispuso de una ley para resolver estos problemas. Y ya, claro, cuando nosotros dejamos el Código Civil de 1884 y pasamos al Código Civil de 1928, que entra en vigor algunos años después, pues volvemos a meter toda la materia en una sola. Entonces, no es una cosa nueva, no es una cosa que estemos inventando, que estemos descubriendo, sino que ya probó sus ventajas, sus bondades, que es mucho más fácil reformar una disposición especial, ad hoc, específica para un área del conocimiento jurídico. En Europa actualmente, en Inglaterra y en algunos otros países como en Alemania, pues se piensa en separar, hacer esa separación que la mayoría de los autores por costumbre, porque tienen apego a la tradición, dicen no, dejemos el Código Civil con la parte de derecho de familia, la parte de derecho de sucesiones, la parte de derecho de obligaciones, toda la parte contractual, en una misma disposición, obviamente la parte de bienes. Sin embargo, vemos nosotros que en países tan evolucionados como España, por lo menos que han modernizado su legislación, pues en algunas entidades tienen sus leyes de sucesiones, su parte de derecho de familia totalmente separado. Yo creo que sería un ejercicio interesante que el legislador se abocara, y está por concluir la actual legislatura, pero pronto tendremos una nueva integración y el jefe de gobierno seguramente estará especulando, estará pensando, estará oyendo los aspectos positivos y negativos de tener esa propia legislación. El Estado de Hidalgo lo hizo hace ya muchos años, usted lo recordará, usted fue copartícipe, autor de esa gran reforma que hubo en la época del arquitecto Rosell de la Lama, que fue un parteaguas para la forma en que se estudió toda la materia familiar. Nosotros hemos evolucionado, tenemos actualmente juzgados familiares, tenemos salas familiares en el Poder Judicial, tendremos que echar y ver en el Poder Judicial Federal pues que haya el día de mañana juzgados de distrito en materia familiar, que haya salas especializadas en la materia familiar, porque no son las mismas normas, no es el mismo sentido el que nos permite. Y si el derecho se va especializando y a nadie pretende ser conocedor y dominador de todo el derecho, pues yo creo que debemos de especializarnos y una forma de especializarnos es esa, maestro. Bueno, ya escucharon ustedes que el maestro González, Juan Luis González Alcántara, nos dice que efectivamente en el Código Civil, que entró en vigor el 1 de junio del año 2000, del artículo 1 al 746 bis, se regula todo lo que se refiere a la familia con esa disposición, que todo es de orden público e interés social. Igualmente, apunta de manera importante que a nivel federal también debería haber jueces federales, familiares y magistrados, pero sigue siendo la misma interrogante con la que iniciamos este programa. ¿Cómo pueden los jueces familiares del Fuero Común, los del Distrito Federal, resolver la problemática de la familia con normas que están insertas en el Código Civil? ¿Cómo pueden, con 17 artículos que se agregaron al Código de Procedimientos Civiles, en el capítulo de las controversias de orden familiar, resolver toda la parte procesal, que es fundamental y que después de un corte regresaremos para escuchar nuevamente al maestro Fernando Flores García, quien seguramente nos va a transmitir sus experiencias, la elaboración, incluso, maestro, recuerdo que usted es autor de este proyecto de tener un código procesal tipo, se le ha reconocido en el extranjero, en el propio México, y que, pues, por X razones eso no se ha logrado,
pero seguramente después de una breve pausa regresaremos para retomar este tema. Recuerden ustedes que hoy nos acompaña el maestro emérito de la Universidad Nacional Autónoma de México, el doctor Fernando Flores García, y el magistrado Juan Luis González Alcántara y Carrancá, del Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal. Estamos en el tema de por qué es necesario para México, para el Distrito Federal, tener una legislación familiar autónoma de la civil y de la procesal. Al respecto, el maestro Fernando Flores García seguramente enriquecerá nuestros conocimientos con la exposición que nos hará a continuación. Maestro, por favor. Si nos atuviéramos simplemente a un código civil familiar, estaríamos aplicando el derecho sustantivo, es decir, aquel que resuelve de manera definitiva un conflicto de intereses. Pero la realidad es que se necesita algo más. La fuerza del derecho, pero así es el derecho procesal, el derecho adjetivo. El genio italiano Francesco Carnelutti nos lo dijo en 4 estupendas palabras. ¿Qué es el proceso? La justa composición del litigio. Y luego Eduardo J. Couture nos definió lo que era el procedimiento, diferencia entre proceso y procedimiento. Procedimiento es una serie de actos que tienen un triple orden: cronológico, lógico y teleológico. Porque es un acto primero que el otro. Porque es primero la demanda y después la contestación. Ese es el primer orden procedimental, el orden cronológico, en tiempo. Segundo, los efectos de uno deben provenir del otro. Es decir, es una situación lógica. ¿Por qué la demanda es primero que la prueba? Porque la prueba tiene que ser resultado de la existencia de demanda y de contestación. Y todos tienen un fin común, notable, fundamental: resolver el conflicto de intereses. Por ejemplo, ¿qué es lo primero que dice si no el bebé, el niño es mío? Frente a sus hermanos, frente a todo el mundo. Y esa tendencia se mantiene durante toda la vida. ¿El mío de quién? De cada cual. Esa es la importancia del derecho procesal, de resolver los conflictos que existen entre los hombres. Tan es importante que la palabra litigio, conflicto, tiene 87 voces en el idioma castellano. Pero si hay problemas familiares, tienen que ser resueltos de manera como ordena la Constitución: justa, entera, expedita, gratuita. Y para eso precisamente tendríamos que establecer los tribunales de tipo especial, que serían los tribunales de carácter familiar. El derecho procesal, como bien lo acaba de decir el maestro Flores García, es fundamental para que el sustantivo se haga realidad. Sin el imperium,
sin el jus cogens de este derecho, ¿cómo podemos exigir o cómo podemos hacer que se cumpla con esa sentencia? Entonces, partidario, por supuesto, de un código de procedimientos familiares, un código que regule todas aquellas acciones y estos derechos de un código familiar, sería fundamental para nuestros tribunales. Maestro Juan Luis González Alcántara, en su experiencia como juzgador, como teórico, como maestro de la Facultad de Derecho, de su posgrado, usted tiene en su persona esta doble experiencia para decirnos con autoridad cómo juzgan usted como magistrado, cómo resuelve sin leyes adjetivas y sustantivas en derecho familiar. Bueno, la verdad, juzgamos como podemos. Tenemos una carencia de los instrumentos adecuados y prueba de ello es que los juzgadores resolvemos en forma distinta. Nosotros hemos visto que durante el último periodo la Suprema Corte de Justicia ha resuelto infinidad de asuntos relacionados con la materia familiar, pues porque no tenemos una legislación ni procesal ni los códigos adecuados para resolver los problemas. ¿Qué es lo que nosotros planteamos y pensando en la pregunta que usted le formulaba al doctor Flores García, de la necesidad de una legislación uniforme, de un código tipo que debiéramos tener en toda la República en materia familiar y en materia procesal familiar, pues eso ayudaría a que los mismos juzgadores federales no nos interpretaran una situación de una manera y de otra manera en otra entidad de la República. En el mismo Tribunal Superior de Justicia tenemos criterios diferentes y diversos. Precisamente por eso que señalaba el maestro Flores García en cuanto a que lo primero que aprende el niño es a decir eso es mío, ese egoísmo que prevalece dentro del derecho privado y del derecho público de nuestro país y en muchos países del mundo, pues es algo que rompe totalmente con la filosofía, con la estructura del derecho de familia. Y le pongo un ejemplo. Si nosotros llevamos esos conceptos de lo mío y lo tuyo, cuando estamos disputando una vivienda de una familia, pues ni es de los hijos, sería de los padres o del padre al que se escrituró el bien. Y sin embargo nosotros juzgadores resolvemos que la señora se quede con los niños en esa casa que está a nombre del señor. Si resolviéramos con ese criterio privatista de lo mío y lo tuyo, pues la verdad tendríamos que decir, la casa es del señor, sálganse ustedes que son sus hijos, porque no tienen derecho a esto. Y esa interpretación que nosotros vemos y que lo resolvemos frecuentemente, por lo menos lo discutimos con nuestros compañeros de sala, principalmente con el magistrado Muñoz Cano, nos lleva a reflexionar mucho sobre la necesidad de una legislación especial que no solamente debe ser del Distrito Federal. Si bien no podemos pensar en que podamos nosotros imponer un criterio al resto de las entidades de la República por el Pacto Federal, por la tradición, por la autonomía que tiene cada entidad para legislar en esta materia, sí podríamos pensar en una ley modelo que pudiera ser retomada por las distintas entidades, producto del consenso de la gente de talento que hay en las distintas entidades de la República. Yo no aspiraría a imponer un código procesal, por ejemplo, en materia civil, en toda la República, porque romperíamos con esa independencia que tienen que tener o que deben de tener los legisladores y, bueno, obedecen a distintas corrientes ideológicas, a distintas necesidades, sin una ley modelo que sirviera de un esquema mínimo y que pudiera ser mejorado con la práctica y con la labor de los propios legisladores locales. Pero en el caso concreto del Distrito Federal, nosotros vemos cómo resolvemos en forma diferente. Y le pongo un ejemplo. En un divorcio se pacta por parte de las partes que se divorcian en que el señor le seguirá pagando una pensión alimenticia a la señora, independientemente de que contraiga o no contraiga nupcias, una cantidad importante, 20, 30 mil pesos mensuales. La señora en un tercer matrimonio en donde logra con sus conocimientos legales arrancarle un convenio en esos términos al señor, pues el señor dice, esta señora vive de sus pensiones alimenticias que pactó libremente y que fue aprobado por el juzgador de que se le pasen estas pensiones alimenticias, pero ya he formado una nueva familia y mis condiciones ya no me permiten pagarle esos 30 mil pesos que había pactado, que en alguna época representaba la mitad de mis ingresos. Si nosotros lo juzgamos como lo juzgó
el juez de primera instancia, en el sentido de que es la voluntad de las partes y hay que respetarla. Y el señor tiene que pagar esa cantidad como si fuera una deuda frente a un banco o a otra entidad, pues lo obligaríamos. Nosotros consideramos que no estaba bien el juez y que había que tomar esa suplencia y esa interpretación de la situación real que se estaba pactando. Entonces, las condiciones habían cambiado, lógicamente el señor, sin tener otra familia y otros acreedores, pues había comprometido con tal de liberarse de esa señora, que era una buena litigante y les hacía firmar ese tipo de convenios a las partes. Pero esa interpretación la vemos encontrada. Nosotros hemos visto como nuestro máximo tribunal ha tenido que resolver en contradicción de tesis diferentes, puntos encontrados por esa interpretación. Y usted preguntaba que cómo resolvíamos, pues como podemos muchas veces, la imaginación de los juzgadores, que tenemos excelentes juzgadores en materia familiar en el Distrito Federal, pues por el volumen de asuntos, pues tenemos una gran variedad, pero también tenemos diversidad de opiniones, no todos opinamos igual, y en eso pues radica la capacidad de aprender de los mismos asuntos. Vamos nosotros cambiando en ocasiones de criterio porque los vamos entendiendo mejor. Hay un asunto muy interesante en la sala en donde una persona, hay muchos asuntos interesantes, todos son interesantes, pero si no los resolvemos supliendo, haciendo a un lado esas normas rígidas del derecho privado, del derecho civil más puro, pues entonces no impartimos esa justicia que es el mandato constitucional que tenemos y es la obligación que tratamos de cumplir lo mejor posible, de la mejor manera posible, maestro. Gracias, maestro. Como les decía, tener el privilegio de que nos dirija esta experiencia, estas palabras, el maestro Juan Luis González Alcántara, resume de manera brillante, como es él, la pregunta que le hice. ¿Cómo resuelven? Como podemos. ¿Qué significa esto para la familia? Si hay 42 jueces familiares, yo le aseguro a usted que hay 42 criterios jurídicos distintos. Si hay 4 salas familiares, el mismo problema lo van a resolver de manera distinta. ¿Por qué? Pues porque hay quienes todavía piensan que el matrimonio es un acto jurídico de derecho civil y que probablemente se le pueda aplicar una condición suspensiva, resolutoria, un término, una prórroga. Evidentemente que eso no es posible. Entonces, persiste la misma situación. Si no hay una legislación familiar, si no hay un código de procedimientos familiares y un código que regule todo esto desde el punto de vista sustantivo, vamos a seguir con lo mismo. Y acertadamente decía el magistrado Juan Luis González Alcántara, difícil es pensar en una ley federal. No comparto esa opinión con él y les voy a decir por qué. Si se hicieran las modificaciones constitucionales para que este país tuviera un código familiar federal, yo preguntaría, ¿qué la familia es menos importante que un cheque? ¿Por qué un cheque? Si ustedes van a Michoacán, el cheque es el mismo que el Distrito Federal, porque es mercantil, porque es dinero. Pero si van a tratar un asunto de derecho familiar en Michoacán, es distinto al del Distrito Federal. Tan solo el Estado de México. Cruzan la línea que separa los dos estados y allá hay otra legislación totalmente distinta a la del Distrito Federal. Pero la familia mexicana tiene rasgos comunes, tiene situaciones semejantes que bien merecería tener un código familiar federal. Pero desde el punto de vista del procedimiento, es fundamental lo que ha dicho el maestro Flores García, porque en este momento, maestro, ¿cómo han podido los tribunales del Distrito Federal, desde 1973, como usted bien lo sabe, que se hizo esa reforma y se agregaron 17 artículos, cómo han creado un derecho procesal familiar, los procedimientos, como usted bien lo dice, en materia familiar, y en ese último artículo que dice, metafóricamente, si no sirvieron estos 17, aplíquenle todo lo demás. ¿Cómo podemos tratar a la familia con el juicio de procedimiento civil?
pienso que el derecho procesal, a fuer de no ser único, y aquí contradigo al maestro Carteluti, que crea una teoría general del proceso, tiene ramas especializadas. Pero para la aplicación, inclusive podríamos acudir a un código modelo que se aplique no solamente en el Distrito Federal, sino en todos y cada uno de los estados. Ahora, si ustedes me permiten una pequeña reflexión, ¿qué mejor que la familia, donde se conocen, donde se quieren, donde se ayudan, que aplicar el derecho? El derecho tiene finalidades: la paz, la dignidad humana, y podríamos decir, porque creo que son 8, pero la máxima, la justicia, entendida en el sentido aristotélico. No hay virtud mayor que la justicia, ni el lucero de la tarde, ni estrella de la mañana. La justicia, que consiste en la felicidad de los demás, que los demás, que en una familia. O pensar como Piero Calamandrei, cuando en sus libros, en la portada, coloca la consabida balanza, en un platillo el peso de la ley y en otra una bella flor, que significa el amor al Creador, a su nación, a su familia. Creo que esa es la función del derecho procesal aplicada en toda la República a través de una ley modelo. Amor, familia, la balanza de la justicia, todos estos elementos, todos estos valores nos llevan al mismo común denominador. Hay que dirigirse al jefe del gobierno del Distrito Federal, a Marcelo Ebrard, a quienes son responsables en la Asamblea Legislativa, que escuchen a quienes saben, que es un clamor, hagan una encuesta popular, entrevisten a los propios jueces, a los magistrados. Hoy hemos tenido el privilegio de escuchar ya a uno de ellos, que además fue presidente del tribunal y que en su momento, me consta, batalló por esa legislación familiar. Afortunadamente, se pudo, cuando menos, meter en el Código Civil nuevo todas estas normas de orden público, que además, como bien decía el maestro Juan Luis González Alcántara, la primera sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha dado muestras extraordinarias de su vocación, de su amor por la familia, de ir resolviendo, anteponiendo precisamente el interés superior de la familia, de los niños, de los miembros de ella. Por eso es trascendente que cuando convocamos a este programa y decidimos que este era el tema, estuvieran con nosotros dos autoridades, dos personas que su sola opinión debe tener un peso específico para quienes tienen en este país la obligación de legislar. Escuchen bien de lo que se trata. Reflexionen que en este momento, con 42 jueces familiares y 4 salas con 12 magistrados familiares, no puede la familia seguir sin una legislación sustantiva y adjetiva desde el punto de vista familiar. Además, es muy importante para quienes nos hacen el favor de escucharnos, las amas de casa, que sepan que hay esta gran preocupación en profesores de la Universidad Nacional Autónoma de México, específicamente la Facultad de Derecho, profesores que además
enaltecen la labor del Tribunal Superior de Justicia o la cátedra con el maestro Flores García o como el magistrado Juan Luis González Alcántara respectivamente, para que ustedes también recuerden, tenemos un correo electrónico jhuitron@derechofamiliar.net, donde he recibido sus inquietudes, a algunos les he contestado por teléfono, otros por el mismo correo, y como siempre, el Colegio Nacional de Estudios Superiores en Derecho Familiar, que como les he dicho, se fundó en 1973, está a sus órdenes en el 5639-2235, donde seguimos dando, como antes lo prometimos, varias consultas gratuitas a la semana para que este sea verdaderamente un programa de ayuda social, donde ustedes reciban directamente de los miembros del colegio una palabra atinada, cuando menos, y esto es trascendente, el diagnóstico verídico, el diagnóstico atinado, jurídico, de su problema, porque a veces la imaginación es más grande que el conocimiento y uno se mete en algo que va más allá de lo que la propia ley señala. Vamos a una pausa y regresaremos con ustedes con este tema. Bueno, aprovechamos este receso para agradecer a mis distinguidos colegas, compañeros que me han hecho llegar correos electrónicos. Ustedes recuerdan que este programa se proyecta en Cablevisión en el canal 112, en Sky en 633, pero en Internet a nivel mundial llega hasta donde haya Internet, es decir, está globalizado. Y de ahí que hayamos recibido correos muy importantes, en este caso del profesor François Chabas, profesor de la Universidad de París 12, quien nos ha visto más de una vez y le he prometido que llegando a México nos hará acto de presencia en este programa. Lo mismo el doctor Michele Sesta, de la Universidad de Italia, de las más antiguas, o quizá la más antigua, la Universidad de Bolonia, e igualmente la doctora Lourdes Wills, de la Universidad Central de Caracas, que nos decía que a veces nos veía muy serios en el programa, pero que le gustó, precisamente nos comentaba sobre el programa de violencia familiar. Y es una gran satisfacción saber que ustedes nos ven, que nos escuchan, y además aprovechar nuevamente, como bien lo hizo el maestro Flores García, para agradecer por este conducto al señor presidente de la Suprema Corte de Justicia, a los 10 ministros que participan de alguna manera en todos estos eventos. Y recuerden, el canal judicial está celebrando su 3er aniversario de éxitos, de programas importantes, nuevas adquisiciones para que ustedes tengan la mejor diversión, tengan la mejor instrucción y reciban directamente en su casa todo esto de lo que hablamos en este caso. Maestro Flores García, ¿sería usted tan amable de decirle a nuestro distinguido auditorio el sentir de usted con esa cantidad de obras que ha escrito, con los cientos de miles de alumnos que ha tenido, esta cuestión que usted tocaba, que es tan importante, el amor en la familia, este elemento que bien llega a un conflicto, o como el maestro González Alcántara, que ha sido uno de los grandes promotores de la mediación familiar, precisamente por ese común denominador. La familia debe ser sinónimo de amor. Se llegó a un conflicto, pero vamos a seguir siendo familia siempre. ¿Qué opina usted al respecto, maestro? Creo que esa es la importancia del derecho no en concreto, sino el derecho en general. Es el instrumento para servir al hombre, creado por el hombre y que debe mejorar al hombre. Y en un aspecto, perdón por la especialidad procesal, creo que debe haber un capítulo importantísimo del derecho familiar procesal. Y no lo invierto, no es familiar procesal, que es el periodo fundamental de la prueba.
donde se han tenido avances, por ejemplo, en su valoración, que ahora es una valoración lógica, específica, con experiencia y que viene a dar pináculo a la labor judicial. Y otra que hemos tenido de mucho tiempo atrás. Así como pienso que es indispensable la carrera judicial, que la persona que quiera ser funcionario de la judicatura tenga una preparación lógica, científica, jurídica, pero también no es exclusiva del funcionario judicial. Debe ser también de quienes dicen que persiguen el delito. Palabra o frase no muy feliz. Función del Ministerio Público. El maestro Porte Petit nos decía, se persigue el delito con saña, con furia. O mejor hablemos de un código de defensa social, de defensa de la familia. Creo que eso es el derecho, para defender al hombre, para hacerle justicia, no para atacarlo. Qué importante escuchar la sabiduría, y yo sigo siempre teniendo ese orgullo de que el maestro Fernando Flores García fue mi maestro y sigue siendo mi maestro. Él nos ha enseñado, ha señalado el camino, ha hecho de la docencia una verdadera vocación, apostólica prácticamente, donde aquí estamos, igual que el maestro Juan Luis González Alcántara de Carrancá, que ha tenido como mentores al maestro Flores García. Por eso, cuando le comenté al señor magistrado que compartiría este programa con el maestro, de inmediato nos dijo que estaba de acuerdo, que aceptaba y ha venido, ustedes han oído su palabra, a comprometerse a emitir una opinión de que está a favor de una legislación familiar. Maestro. Absolutamente, maestro, estamos a favor totalmente. Si bien la reflexión que usted nos hacía que sería posible hacer y tener una legislación familiar en toda la República si se hicieran las reformas constitucionales correspondientes, pues siento yo que ese es un ideal a alcanzar. Lo que podemos y debemos buscar es que en cada entidad se pueda tener esa legislación cumpliendo con los ordenamientos constitucionales y legales y reales de nuestro país. Un país que se desgarra actualmente entre la política y la violencia, en donde vemos que el desempleo está presente, en donde vemos que la violencia crece en las mismas familias. Esas palabras de amor y de unidad que conmueven del maestro Flores García, pues esa es una realidad que está en los libros, pero la realidad práctica que vivimos en los tribunales son esas guerras internas de integrantes de familia, en donde la descomposición social ha alcanzado niveles increíbles en toda la República, en donde los hijos se levantan contra los padres y los padres contra los hijos y los hermanos entre ellos, en donde los aspectos pecuniarios prevalecen en muchas ocasiones, en donde los padres de familia se niegan a cumplir con su obligación de alimentos, pues eso es lo que vivimos nosotros, esa es la otra cara de la moneda. Esa familia bien constituida, estable, de ayuda y socorro mutuo, pues no es la realidad del mexicano. Nosotros tenemos familias integradas por padres o madres solteras, en donde vemos que los hijos pues le disputan al progenitor el cumplimiento de su obligación, y nosotros como Poder Judicial tenemos que respaldar y tenemos que suplir toda una serie de deficiencias que tienen en sus planteamientos millones de mujeres que son engañadas por gentes que abusan de la confianza, que ingenuamente creen que les van a responder cuando hay la presencia de nuevas bocas que alimentar. Esa situación real que vivimos nosotros de conflictos internos, en donde las sucesiones generan una serie de ambiciones
pues es una familia muy distinta de la que nosotros hemos tenido y de la que usted tuvo y de la que el maestro Flores García seguramente tiene, pero no somos ajenos a una realidad en donde la sociedad busca el beneficio crematístico, el mejoramiento económico, y la gente se hace y se desgarra, en donde el Estado no ha logrado fomentar una serie de valores de respeto, de integridad que debe de haber en la sociedad, y que tendríamos una paz social muy distinta actualmente. Cuando se habla de que la pobreza y el desempleo generan mayor violencia y se critica a quienes sostienen eso, pues no dejan de ver que la gente tiene mayor violencia porque en una sociedad de consumo en donde los valores y los patrones, lo que se mide es el éxito económico, pues la gente quiere estar muy bien, quiere estrenar vehículos, quiere tener y disfrutar de vacaciones y de cuentas bancarias con mucho dinero. Pues eso es lo que nosotros tratamos de resolver, muchas veces conflictos en donde la sociedad pues ha sido golpeada por cambio de valores, en donde los principios éticos se han olvidado en las escuelas, en donde ya nos enseña un civismo, un respeto a los mayores, y nosotros ya vemos como cada vez crecen por toda la República estas casas para adultos mayores. Pues antes respetábamos a los abuelos, que le integrábamos debidamente en nuestras familias, y ahora los expulsamos, les buscamos un lugar en donde los reciban como hoteles. Pues es parte de la conflictiva de la que usted siempre ha hablado y de que usted ha tratado de defender, que con una mejor legislación pues avanzaremos mucho, pero hemos avanzado con una suplencia en donde la imaginación de los juzgadores tratan de resolver esos problemas sociales que son económicos muchas veces, que son de educación, que son de una pérdida de principios morales que regían a esa vieja familia que pues hacía que la convivencia fuera muy grande. ¿Cómo podemos nosotros resolver problemas de violencia, en donde no solamente el hombre abusa de la mujer de esa fuerza física, sino también los hijos golpean a los padres, en donde lo que quieren es que se mueran para heredarlos, para ser los propietarios de los bienes? Es una realidad que vemos. Nosotros tenemos cárceles repletas de gente que ha tenido pues la desgracia de caer en esa situación, que son perseguidas por robos de cuantía menor, sin importancia, y los grandes delincuentes están gozando de sus fortunas en otras partes del mundo. Yo creo que este tipo de programas, este tipo de orientación que nosotros damos a sus televidentes, a las personas que le escuchan, pues nos ayudan a resolver problemas también a nosotros, ver qué derechos tenemos, qué obligaciones tenemos y cómo podemos mejorar a la sociedad. Yo soy partidario de una legislación, si lo he dicho pública y abiertamente, quisiera tenerla, no tengo la facultad del legislativo ni la fuerza como para imponer un criterio, pero bueno, nuestra voz tendrá que ser escuchada, como usted lo dice, no solamente por el legislador, sino por quien tiene la facultad y la posibilidad de iniciar un cambio que marque un punto de partida importante. Si bien hay otras entidades con legislación propia en materia familiar, pues el Distrito Federal, para bien o para mal, influye en todas las demás entidades por el peso político que tiene, por el peso de número de habitantes, por el poder económico. Y bueno, lo que hacemos bien y hacemos mal en el Distrito Federal es copiado y es estudiado y es analizado y es criticado en las demás entidades de la República. Qué bueno que tenga usted la oportunidad de hacer esa exhortación al jefe de gobierno, que seguramente consciente de la importancia que tiene la familia, tomará en cuenta y pondrá a sus expertos, a la consejera jurídica, que es una convencida de esta necesidad que tenemos en la sociedad mexicana, a estudiar ese tema y que se consulte en foros y que se oigan opiniones, que las habrá en contra, pero creo que podemos convencer con la razón y demostrar que nos ayudaría mucho a los juzgadores, a la sociedad en general, una legislación sobre esta materia, maestra. Dice el magistrado en su explicación: crisis, conflictos en la familia, valores que no se respetan. ¿Cómo lo podemos resolver? Con normas jurídicas. Normas jurídicas que determinen el comportamiento, aunque hablemos en la familia, de que estas relaciones entre familiares estén normadas, estén
dirigidas, estén legisladas para no dejar tanto al juzgador en sus facultades discrecionales, que afortunadamente hoy la suplencia sirve precisamente porque tenemos leyes pésimas, porque tenemos leyes defectuosas, porque el solo hecho de que no estén separadas y específicamente trae más problemas. Bien decía el magistrado Juan Luis González Alcántara, ¿qué hacemos si no tenemos esas leyes? Suplirlas con criterio, suplirlas con humanismo, suplirlas con buena voluntad en favor de la familia. Pero la familia requiere más que buena voluntad, requiere normas jurídicas que verdaderamente la protejan, normas procesales que le garanticen, como bien decía el maestro Flores García, de acuerdo con la Constitución, que sea una justicia pronta, expedita, gratuita, porque si se tardan tanto, pues evidentemente no habrá lo que se requiere para la familia. En esas condiciones vamos a pasar a algunas cuestiones para que ustedes escuchen del maestro Flores García una conclusión, un pensamiento, como siempre, brillante y que nos enseña tanto cuando él habla. Maestro. No es resumen, sino es un pensamiento permanente. El organismo fundamental del hombre es la sociedad y de entre ellos es la familia. La familia es la unión, la congregación, no simplemente de un apellido, de un sentimiento, de un corazón unánime. Pero esa familia debe respetar al derecho. Lo repito, instrumento para crear la protección de la familia, del hombre, de la nación, que tiene un fundamento fundamentalmente jurídico. Para eso sirve el derecho. Primero, para respetarnos. Segundo, tenido el respeto, para conjurar un cariño permanente, un amor. Digamos los que creemos al Redentor, a la patria, a la familia. Gracias, maestro. Maestro. Pues yo le agradezco mucho la oportunidad de volver a insistir sobre la necesidad de que tengamos una legislación propia en la materia familiar, tanto un código de derecho de familia como un código procesal, en donde no nada más dejemos al criterio del juzgador la forma de resolver los problemas. Son infinidad de problemas que la ley no nos permite resolver. Por ejemplo, el caso de transformar una adopción simple en una adopción plena. Pensemos en alguien que es adoptado por un mexicano y una extranjera y fue la adopción simple y ahora quiere que se cambie a la adopción plena. Pues no hay disposición porque las hemos derogado. Pensemos en el caso de los alimentos, cómo establecemos nosotros el cumplimiento a esa obligación. Pensemos en los derechos de vivienda, en los derechos a poder dar a las personas cierta seguridad. Ya no digamos en materia sucesoria, que hay tanto que hacer al respecto, y desde luego hacer más expeditos los procedimientos, porque el hambre no puede esperar, no podemos seguir con procedimientos largos para obtener esas pensiones alimenticias que la gente nos demanda. Tenemos que abrir, y no solamente la legislación local, sino debe de cooperar el Poder Ejecutivo Federal en permitirnos el acceso a las cuentas bancarias, el permitir el develar ese secreto corporativo para saber cómo están constituidas las sociedades y todo eso. Fíjense ustedes de lo que dice el maestro. El hambre no puede esperar. Ustedes legisladores, políticos profesionales, ahora que están en campaña con todos estos partidos, no hemos escuchado a uno que hable de la familia o de legislar en favor de la familia. Es el momento. Hay que comprometerse, pero al llegar después a la Asamblea, cumplir con su palabra.
La familia espera que sus legisladores, que sus políticos, que usted, señor jefe de gobierno del Distrito Federal, nos escuche, ponga a trabajar a todas estas gentes que están con usted y le dé a la ciudad capital algo que clama, que sus jueces, que sus administradores de justicia necesitan. Una legislación familiar adjetiva y sustantiva para mejorar definitivamente a la familia. Gracias por permitirnos llegar a su hogar y nos vemos el próximo programa. Muchas gracias, doctor. Muchas gracias.